Bienvenido, bienvenida mis queridos amigos y amigas de Piscis. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Muchas gracias por estar aquí. Estoy anunciando que desarrollé un curso de autoconocimiento y desarrollo personal. En este momento está en dos formatos, en su versión online individual, en la que vienen unos videos pregrabados que incluyen muchas herramientas de autoconocimiento que te van a dar un aporte en tu proceso de transformación personal, y este curso viene con una maravillosa guía de trabajo también, y el mismo curso pero de forma semipresencial y grupal vía Zoom lo vamos a estar realizando a partir de este 8 de noviembre, así que si te gustaría participar puedes encontrar más información en mi sitio web que te estoy dejando en la descripción de este video y también abajito en los comentarios. Puedes encontrar mucha más información acerca de este curso, y por su lanzamiento voy a estar sorteando un curso en su versión online, así que si te gustaría participar te invito a suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de desarrollo personal, ¿ok? Sin más ni menos nos vamos a meter ya en tu lectura. Vamos a sacar primero algunas iniciales o nombres que nos quieran dar las guías espirituales para esta lectura. Ok, ya tenemos algunas letras. Primero la letra I, tenemos la letra A, tenemos la letra E, tenemos otra letra E y tenemos una letra P. Pueden ser iniciales interesantes para ti, puede ser tu nombre o el nombre de tu persona especial, apellido, por ejemplo. Tómalo siempre como te resuene, ¿ok? Vamos a ver algunas fechas también que nos pueden resultar interesantes durante este periodo. Ok, ya tenemos unos numeritos, me dicen el número 79, puede ser el año 79. Otro año puede ser el año 82, o puede ser que las fechas de nacimiento sean el 8 del 2 o el 7 del 9, que puedan ser interesantes para ti. El año 98, 72, por ejemplo, pero los números principales son 9, 8, 7, 2, como sea que te puedan resonar. Puede ser que también estas sean días interesantes. Me dicen que el 28 o 29 puede estar pasando algo interesante para ti durante esos días de este mes. Vamos a ver también cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Y puedes estar lidiando con otro Piscis, un Capricornio nuevamente, un Leo o un Géminis. Recuerda que estos signos no son limitantes, puedes estar lidiando con otros signos que no sean esos, o nos pueden estar hablando de otros signos desde la carta natal de esta persona. También, si es que esta lectura no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Piscis? ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Piscis hoy? ¿Qué necesita saber Piscis acerca de esta conexión? Vamos a ver. Tenemos la carta de la emperatriz. Nos dice que esta persona está en su poder, ¿ok? Está en su poder y quiere con mucha creatividad desarrollar algo. También es la carta del divino femenino. Vamos a mirar más de qué se trata. Tenemos un caballero de espadas, la carta de la luna al reverso, el as de espadas y la carta de la papisa. Muchas cartas de introspección, muchas cartas de cosas ocultas que comienzan a salir a flote, ¿no? Esperamos que esta persona quiera tener alguna especie de comunicación o revelarnos algo o mostrar su verdadero ser, auténtico ser hacia nosotros, ya sea que eso sea el lado más positivo, potencialidades y talentos, o el otro lado que no nos guste tanto, quizás. Bien, vamos a ver ahora un poco tu energía para complementar esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Piscis? ¿Cuál es la energía de Piscis hoy? ¿Cuál es la energía de Piscis? De una carta, por favor. ¿Cuál es la energía de Piscis? ¿Cómo está Piscis? ¿Qué necesitamos saber acerca de Piscis el día de hoy?
Ok, tenemos un 7 de copas. Tú necesitas tomar una decisión acerca de algo o en este periodo estás intentando tomar decisiones de forma profunda. Evaluar qué es lo mejor para ti y qué es lo más saludable. Posiblemente, como me llama la atención a la cabecita acá, tiene que ver con personas y relaciones, ¿ok? Distinguir entre las relaciones que son buenas para ti o las que no son tan buenas para ti. También tu relación con respecto a tus hábitos, que tus hábitos también sean saludables para ti. Tenemos la carta del diablo, te quieres soltar de cierta toxicidad, incluso codependencia, pensamientos, comportamientos negativos. Hay algo aquí de lo que tú te quieres soltar y sabes que para eso tienes que tomar ciertas decisiones. Tienes aquí la carta de los enamorados al centro de la lectura. Esto nos puede hablar de la unión de la pareja, pero también nos está hablando nuevamente de la toma de decisiones. Acompañada por estas cartas podemos ver que tiene que ver con tomar las mejores decisiones para tu vida, ¿no? Decisiones que vienen desde el alma, decisiones que le hacen bien a tu corazón, ¿ok? Decisiones con las que has estado en conflicto durante un tiempo y decides finalmente conectarte con lo que hay en tu alma. Siento que tú tienes mucho amor por esta persona, sin embargo sigue habiendo esta especie de conflicto interno, ¿no? Vamos a ver qué más nos puede decir esta lectura. Me gustaría ver algún resultado con respecto a esta conexión. Definitivamente tienes un amor profundo. No salió Capricornio y Géminis, también tenemos cartas de Capricornio y Géminis en esta lectura. Tenemos también tu carta, la carta de la luna, Piscis. Me gustaría ver cuál es el resultado de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, buen indicio. Tenemos un 3 de pentáculos, un 7 de bastos, un 9 de espadas y un 6 de copas al reverso. Uf, partimos bien, nos fuimos para otra parte. Con el 3 de pentáculos es como que queremos construir algo en conjunto con esta persona, pero vemos aquí que alguien está un poco a la defensiva o velando también por sus propios intereses. Tiene la guardia muy alta. Y también hay otro de ustedes que está sufriendo bastante, o ambos están sufriendo bastante por esta situación. Y luego nos muestran un 6 de copas al reverso. Estas energías de almas gemelas en desconexión. Si la carta del 6 de copas al derecho nos habla de reconexión, esta carta al inverso nos está hablando de desconexión o la imposibilidad realmente de poder trabajar algo en conjunto con esta persona, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Siento que estás decidiendo por ti, por sobre todas las cosas, lo que te hace bien a ti y es como si te estuvieras dando cuenta de que has desarrollado ciertas codependencias emocionales con respecto posiblemente a esta conexión. Vamos a ver un poco más. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta persona? Ok. Pueden haber muchas personas envueltas en esta conexión para algunos de ustedes, pero principalmente nos habla un poco de los procesos internos de esta persona. Esta persona va a velar un poco más por sus intereses, puede tener tendencias más egoístas algunas veces y mucho más autoritarias. Y tengamos precaución acá con el rey de espadas al reverso, porque generalmente nos habla de algún proceso de manipulación, o también el emperador con el rey de espadas y el rey de pentáculos al reverso es energía muy, muy, muy tóxica y que quizá eso está un poco más en el inconsciente o está un poco más tapadito, no lo estamos viendo mucho. Esta es una persona que quiere unión, reconciliación contigo, pero sí te dan esas advertencias de que puedas ver o revisar cuáles son las motivaciones de esta persona. Vienen de una auténtica o quiere estar aquí por satisfacción del ego. ¿Por qué te lo digo? Porque tú tienes cartas de copas, tú tienes las cartas de los enamorados, pero esta persona no tiene ninguna carta de copas. Sí tiene cartas de unión, claridad mental, sabe lo que quiere, por ejemplo. Puede ser una persona que tienda más a la lógica, bien. Pero al final del día te dicen, bueno,
ten preocupado, o sea, ten preocupado, preocúpate un poco de las formas de ser de esta persona y si es que estos cambios realmente pueden ser. Acá tenemos muchas cartas también de llamas, almas gemelas, pero tengamos cuidado porque cuando el emperador también está al reverso, puede ser una energía muy tóxica. Esta es una lectura que te pide empoderarte. Aparentemente estás en una situación un poco compleja, pero sí te estás dando cuenta de la naturaleza de esta persona y quieres comenzar a tomar mejores decisiones, ¿ok? Que no te lleven tanto los sentimientos, sino que también tú puedas ocupar tu propia lógica y revisar qué es lo que realmente está pasando acá y qué es lo que observablemente puedes ver en el comportamiento de esta persona. ¿Se puede transformar realmente? Esto tiene que ver con algo relacional o con algo, con un aspecto personal de esta persona. Puedes estar lidiando con alguien narcisista también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. ¿Qué necesita saber Piscis acerca de esta conexión? ¿Qué necesitas saber Piscis acerca de esta conexión? Te dice muy pronto, ¿ok? Dice muy pronto, decide lo que tú quieres. Nuevamente nos están hablando de las decisiones que tienes que tomar tú para que venga hacia ti. Aquí está el aspecto del coqueteo, también relajarse un poco. Relaciones de vidas pasadas, esto nos puede hablar de algo kármico también, con la energía del diablo. Siento que tiene las ganas de disfrutar, querer pasarlo bien, ¿no? Pero acá hay alguien que tiene que sanar asuntos familiares de forma profunda, también el niño interior. Nuevamente nos hablan de una conexión especial, ¿no? Tenemos almas gemelas, la conexión de llamas gemelas, pero también tenemos un aspecto kármico muy fuerte aquí que tenemos que trabajar y al final del mazo tenemos la carta del amor no requerido. Nos dice no hay suficiente atracción o química para mantener esta relación hacia adelante. ¿Qué es lo que te pide evaluar esta lectura? Si es que esta conexión es viable o no es viable. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. ¿Cómo podemos aconsejar a Piscis en esta situación? Ok. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ascender. Te dice trascender obstáculos, aprender la expansión, una nueva fase. Bien. Nuevamente, nos hablan un poco de unión, matrimonio, de una conexión de almas, amor eterno, ¿bien? Entonces puede ser que sea esta una persona con la que nosotros nos queramos casar o queramos tener algo sólido. Curiosamente nos dan cartas de advertencia también, ¿ok? Con la carta del Fénix te dice una nueva fase, una renovación, una transformación y crecimiento. Cambias tu mente. Cambias tu mente, cambias los pensamientos que hay en tu mente y siento que decides de forma distinta. Porque a pesar de que haya mucha tendencia a la unión, es como una conexión kármica muy fuerte que hay aquí. Entonces lo que nos invita a entender esta conexión es acerca de nuestro propio valor personal. Y con eso, con este paje de copas, es con lo que te estás conectando. Porque al final esta conexión estila de una forma u otra a la desconexión. Por más que haya una conexión de almas gemelas, muchas veces no es viable. No es viable y principalmente por las formas tóxicas que pueden tener de relacionarse. Porque nos puede indicar esto también el caballero de espadas y el 5 de espadas. Muchos conflictos, muchas peleas. Entonces tenemos que evaluar si es que esto es lo mejor para nosotros o lo más saludable para nosotros también. Recuerda siempre que la relación más importante que debes mantener es la relación que tienes contigo mismo o contigo misma. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Yo siento que definitivamente esta persona no te quiere soltar. Nuevamente aquí tenemos un caballero de pentáculos, ¿no? Tenemos un 9 de bastos, caballero de pentáculos.
6 de copas al reverso nuevamente, qué curioso, los enamorados al reverso y la reina de espadas. Esta no es una persona que te quiera soltar, pero siento que hay alguien aquí que sí lo va a hacer y que va a cortar con determinación todas estas heridas. Tenemos ya 2 cartas de separación con los enamorados y el 6 de copas, lamentablemente, quizá no es la lectura que queramos escuchar, pero espero que sea la lectura que te despierte esa claridad mental que tanto estás buscando y que tanto necesitas con determinación, buscar esa transformación. Aquí tenemos una mariposa, la claridad mental absoluta de qué es lo bueno y positivo para ti. También esta reina de espadas es una reina que mira hacia el futuro, es muy independiente, muy segura de ti misma, y este es un recurso que quieres tomar. Siento que definitivamente esta persona quiere tener comunicación contigo acerca de tener algo más estable, pero si es que tú sientes que esto no es viable para ti, bueno, está bien, ¿no? Está bien, esa es tu decisión. Bueno. Está un poco compleja la lectura, pero espero que ese mensaje le llegue a las personas que él le necesita llegar, ¿no? Que seas tú quien toma la decisión de lo que entra y sale de su vida de acuerdo a las... Te lo voy a proponer de esta forma. Piscis, siempre tenemos que tomar las decisiones que significan más amor propio, ¿no? Y muchas veces cuando las energías están frustrantes o cuando tenemos conversaciones con una persona que queremos y hay una incapacidad de tener esas conversaciones incómodas que, si las queremos tener de forma positiva, nos llevan a trascender la conexión y ir un paso más allá, eso es maravilloso. Pero si cada vez que hay que tener una conversación incómoda las cosas no van muy bien, nos tenemos que preguntar la viabilidad y proyección de esta conexión y a partir de eso tomar decisiones que sean más sabias para ti. ¿Ok? Te voy a dar un último consejo. Yo sé que ha sido una lectura difícil, pero espero haberte ayudado de alguna u otra forma. Recuerda que las decisiones las tomas tú. No queremos tomar decisiones por ti en esta instancia, pero sí mostrarte la tendencia energética que nos dan las lecturas. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Un último consejo para nuestros amigos y amigas de Piscis. Te dice, el miedo solo puede retenerte de tu felicidad. Déjalo ir y permítete disfrutar. Bien. Una más y nos dice, mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que puedan ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, sánalos y déjalos ir. Esto significa reevaluarte a ti. ¿Por qué estoy repitiendo los mismos patrones constantemente? Bien. ¿Qué es lo que tengo que sanar en mí? ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí para ir un paso más allá, ¿no? No repetir lo mismo. Esto es un karma que se nos está repitiendo y la única forma de sanarlo es acogerlo desde el amor y ir un paso más allá, sanarlo, dejarlo ir, ¿ok? Ese es un trabajo personal bien profundo de trabajo con las creencias limitantes y también un proceso de autoconocimiento profundo. Esos serían los mensajes que tengo para ti el día de hoy, Piscis. Espero haberte ayudado. No te olvides de participar en el sorteo de un curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vamos a estar viendo herramientas muy útiles para tu crecimiento personal y espiritual, así que si te gustaría saber de qué se trata, como te digo, hay más información en mi sitio web, que está en la descripción y en los comentarios de este video. Y para participar solamente necesitas suscribirte al canal, darle un me gusta y dejarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Y si te gustaría hacerlo conmigo vía Zoom, te invito a que participes. Vamos a comenzar con este curso este 8 de noviembre. Es un imperdible, la verdad, así que espero acompañarte en este proceso de transformación personal. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Namaste.